Con respecto a la situación del censo que se realizaría en Argentina en el 2010, acá en todo el país, ¿cuál es la situación que integrarían o no a los pueblos originarios en este censo? Este censo lo consideramos un avance, como el 2001 abrió una bisagra en la cultura oficial o en lo que se contaba de los pueblos indígenas en la República Argentina. Sí. Abrió una bisagra, visibilizó lo que más de 5 siglos habían invisibilizado. Los pueblos indígenas estuvieron en las estadísticas oficiales, ¿no? Se oficializó la presencia de los pueblos naciones indígenas y eso es reconocer lo que dijo la Constitución, digamos, de la reforma de la Constitución del 94, la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas, de reciente factura, el Convenio 169. Entonces fue un avance de OIT, esto fue un avance grandísimo y esperamos que en el censo del 2010 también signifique un avance de autorreconocimiento, porque hay un avance también en la pregunta. Antes se preguntaba por al menos un miembro de la familia. En esto se pregunta sobre descendencia indígena y afro, no nos tenemos que olvidar, pero ¿cuántos miembros en la familia? Entonces va a dar un salto cualitativo y creo que también ha cambiado la mentalidad de las personas, o sea, aquellos hermanos que no querían ser interrogados porque tenían miedo, porque preguntaban por qué, para qué sirve, después vieron los beneficios, algunos beneficios de ese censo. O sea, el pueblo nació en Charrúa, el pueblo nació en Comechingón, tuvieron avances increíbles a partir del reconocimiento de las estadísticas oficiales. Pudieron apropiarse de esos datos y peticionar a las autoridades y articular con las autoridades programas, digamos, poder intervenir en programas que tenían que ver con cuestión indígena. Y esperamos que, además, en el 2001 se indagaron sobre 17 pueblos y después del censo de población, hogares y vivienda y de la encuesta complementaria aparecieron 34 pueblos originarios en el territorio de la Argentina. ¿Cuántos eran antes? ¿Se suponía? Antes 17 celdas había nada más, que eran los pueblos que estaban trabajando en derechos indígenas. O sea que aún los mismos dirigentes indígenas desconocían la existencia de descendientes de otros pueblos originarios. O sea, a la hora de elegir un pueblo había 17 opciones. Había 17 opciones y uno otro o ignorado. Y bueno, y esa fue la gran sorpresa para el pueblo nación Comechingón, porque muchos de los que se autorreconocieron en Córdoba dijeron ser de otro pueblo, porque no estaba la celda Comechingón. Estaba en otro. Y también pasó con los charrúas, estaban en otro. Entonces, bueno, ahora vamos por más pueblos, a partir del Censo de Población, Hogares y Vivienda de 2010, vamos por más pueblos originarios y también, y esto es un avance en legislación también, por el primer, digamos, por el censo, después de más de 100 años, que fue censada población negra, por descendientes afro en la República Argentina, que van a reflejar lo que ellos dicen la diáspora africana, ¿no? Con respecto a esta situación de que en las grandes ciudades no se van a el censo o la planilla del censo no está completa, es decir, que en los pueblos chicos de menos de 50.000 personas, poblaciones de menos de 50.000 personas, va a haber completa. Y la de más de 50.000 personas, en algunos sectores, no toda la ciudad, va a estar con estas preguntas si se reconoce o no afro o indígena. Sí. Esto es decir, o sea, ¿va a ser una muestra pequeña? Va a ser una muestra. En las ciudades de más de 50.000 habitantes sí, va a haber una muestra de un 10% de la población. Eso es a nivel internacional, se están trabajando con cuestionarios chicos, con cuestionarios pequeños en las grandes ciudades, porque no tiene la conciencia cívica el habitante de las grandes ciudades de esperar al censista, o de contestar un cuestionario muy amplio, generalmente o deja en la mitad de la entrevista o siempre tiene algo que hacer, entonces se prueba un cuestionario pequeño básico. Y en el cuestionario básico no vienen las preguntas sobre discapacidad, sobre pueblo indígena y sobre población afro. Lo que sí van a ir en esos lugares va a ser en las grandes ciudades, en lugares cerrados, o sea, tipo asentamiento, villas de emergencia y countries,
va a ir la pregunta, porque son sectores que están, digamos, son fáciles de relevar en esa muestra. Pero es una muestra del 10% que después se proyecta, ¿no? Es una muestra que está en nivel alto, porque en country seguramente vive personas profesionales de alto nivel adquisitivo. Y en sectores vulnerables. Y en sectores, no, capaz que no haga, en Córdoba no estén todas las villas porque son muchas, capaz que, pero hay un 10% de la población total de Córdoba, según el último censo, en donde va a venir este cuestionario grande. Es un cuestionario que digamos, es un censo por muestra en las grandes ciudades. Perfecto. ¿Se puede pensar a Villa Libertador un barrio posible censado con la muestra grande? Se puede pensar. O sea, como se puede pensar cuando los jefes de fracción y los jefes de radio abran las cajas, cuando ven encontrar, se puede pensar que ahí vamos a encontrarnos, en algún sector de Villa Libertador podemos encontrarnos con el cuestionario ampliado, que es lo que deseamos. Porque allí viven peruanos, bolivianos que se reconocen indígenas, pero también hay muchos compañeros que son del norte de Córdoba y norte de Argentina. No, es Babel, es la Babel. Sí. Villa Libertador es una zona muy rica y de gran diversidad cultural y de gran diversidad de hermanos que viven ahí de distintas épocas. O sea, hay unos recién llegados, hay otros que tienen más tiempos de residencia y sí, hay descendientes aymaras, collas, mapuches, por la experiencia que tengo en la zona, mapuches, hay descendientes comichingones, hay descendientes de indígenas paraguayos. Por eso sería interesante que el cuestionario ampliado caiga en esa zona, por lo menos en un sector. ¿Hay algo que no te pregunté y que vos crees que es importante mencionar en la temática pueblo originario? A mí me hubiera gustado que las organizaciones indígenas que asesoraron al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y que las organizaciones de afrodescendientes que asesoraron en su momento, dado que este es un tema sensible, que hubieran pedido o exigido al Instituto Nacional de Asuntos al Instituto Nacional de Estadísticas y Censo que esta pregunta, por ser tan sensible y tan importante, viniera en los dos cuestionarios, en el chico y en el grande. Cristina Soto, gracias. Gracias a vos.